Nosotros desde la industria editorial sacábamos unos libros que nosotros considerábamos que eran los mejores, los poníamos en las librerías y dependiendo de dónde lo colocáramos en la librería y cuánto invirtiéramos en marketing, pues ese libro vendía más o menos. Hoy por hoy la situación es otra. Tenemos un público súper informado que no necesariamente va a estar de acuerdo con lo que tú quieras venderle o que tiene acceso a buscar las cosas de muchísimas otras maneras. Y además, gran reto de todas nuestras industrias, que no necesariamente está dispuesto a pagar lo que tú le dices, que tú crees que vale ese producto que le estás poniendo en lugar. O sea, que realmente necesitamos ofrecer un servicio a un precio decente en donde la gente estuviera dispuesta a pagar y donde le diéramos más allá de un solo libro, ¿no? Y por eso hemos generado una página web que se llama Buco, buco.com. En esa página hay una tienda abierta de ebooks con los ebooks que hay en el mercado que compramos a las editoriales y las vendemos, todos, y una zona premium que es la versión círculo de lectores del futuro. En esa zona premium, nuestros lectores que quieran pagar una cuota mensual tienen acceso a leer cuantos libros deseen leer. Esos libros son una selección editorial que hacemos de todos los libros del mercado, ebook, siempre estoy hablando en versión digital, y que además alrededor de eso tienen toda una serie de servicios. Al final, todos somos seres humanos y seguimos siendo los mismos seres humanos. Lo que nos ha cambiado es que el contexto hace que nuestros hábitos de consumo migren, evolucionen, y las empresas lo que tenemos que hacer es saber entender eso, saber leerlo y adaptar nuestros modelos de negocio a esas costumbres y a esos nuevos hábitos de consumo. ¿Qué hemos intentado hacer? Hemos intentado generar un vínculo emocional con nuestros usuarios a través de Buco y darles la oportunidad de participar y de interactuar con nosotros a través de toda la página. Cada vez más nos vamos acostumbrando como usuarios a que antes de creerle a una empresa que me diga que compre tal o tal hotel o que me lea tal o tal libro, me importa y valoro mucho más la opinión de un usuario que me dice esto no vale la pena o he tenido una mala experiencia con tal y tal. Entonces, dentro de Buco hemos incorporado la posibilidad de que tengas tu página de perfil en donde tienes tus colecciones, ¿no? Los libros que te han marcado la vida, las películas que más te han gustado, puedes seguir a gente y que te sigan. Y muy importante, estamos trabajando mucho en generar una dinámica de juego, ¿no? En enganchar a la gente dentro de Buco, no solamente porque el producto está bien y porque hay ebooks y hay películas, sino porque generamos una serie de actividades en donde logramos enganchar a las personas. En cuanto a lo de los dispositivos, sí, como decíamos, es uno de nuestros retos más importantes. Nosotros ahora en Buco hemos llegado a una alianza con Movistar y con Samsung. Estamos ofreciendo un dispositivo, un Samsung Galaxy Tab que está valorado en 350 euros en el mercado a 99 euros con una cuota mensual, con la conectividad y con Buco incluido, y seguiremos trabajando en modelos diferentes. Ahora estamos trabajando en uno sin la cuota de conectividad y, o sea, sin duda, tenemos una responsabilidad también muy importante en poder hacer que los usuarios tengan más acceso de una forma un poco más barata a estos dispositivos, y sin ello no creceremos jamás. O sea que está